En esta edición de Jerusalén Deadline, se avecina una tormenta política ahora que la Knesset ha aprobado el proyecto de reforma judicial del primer ministro Netanyahu. Expertos jurídicos opinan sobre cómo la legislación israelí podría estar a punto de experimentar un cambio necesario. Además, una nación dividida durante 70 años, cómo las oraciones de los santos inundan el cielo día y noche por la reunificación de Corea. Y más preguntas para el casamentero judío. Todo esto y más en esta edición de Jerusalén Deadline. Hola y bienvenidos a esta edición de Jerusalén Deadline. Soy Chris Mitchell. Tras el reciente voto de la Knesset para impedir que el Tribunal Supremo utilice la razonabilidad como criterio para anular leyes o políticas gubernamentales, las protestas en Tel Aviv y otras ciudades han continuado. Ya van por su octavo mes mientras se desarrollan las protestas. Hezbollah ha instalado tiendas de campaña en territorio israelí en su frontera norte y su líder, el jeque Hassan Nasrallah, amenaza a Israel. Sobre el festival chiita de Ashura dijo: a los sionitas les digo, cuidado con cualquier paso o decisión estúpida de un tipo u otro. La resistencia no se toma a la ligera su responsabilidad de responder y liberar tierras. Estamos preparados para cualquier opción y no nos quedaremos callados ante ningún acto estúpido. Durante la reunión semanal del gabinete, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu respondió: en cuanto a las amenazas del búnker del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, no nos impresiona. El día que nos pongan a prueba, nos encontrará juntos, hombro con hombro, e incluso Nasrallah sabe que ni él ni el Líbano deben someternos a esa prueba. Dadas las actuales divisiones internas en Israel, a muchos les preocupa que esto haga parecer débil a la ciudad y envalentone a enemigos como Hezbollah. Mientras tanto, el debate sobre la reforma judicial en Israel no va a desaparecer. De hecho, se espera que se intensifique en otoño. El director general y presidente de CBN, Gordon Robertson, quien es abogado, mantuvo una conversación en el Club 700 la semana pasada con el experto jurídico Jeff Balaban, justo después de que se aprobara el proyecto de ley. Veamos. Bien, Jeff Balaban es el consejero senior para asuntos internacionales y gubernamentales del Centro Americano para la Ley y la Justicia. Se nos une a nosotros ahora desde nuestra oficina de Jerusalén para darnos algunas ideas sobre esta batalla por la reforma judicial. Jeff, cuéntanos qué está en juego aquí. ¿Por qué algunos creen que es necesaria una reforma? Gracias, Gordon. Encantado de estar con usted. La necesidad de una reforma se remonta, yo diría, décadas atrás. En primer lugar, lo que los estadounidenses tienen que entender es que Israel carece de cualquier tipo de constitución escrita, lo que establece una especie de contienda entre los poderes y Estados Unidos. Obviamente, nuestra constitución crea aquí un equilibrio entre el poder, entre los poderes. En Israel esto no existe. A finales de los 80, el Poder Judicial, liderado por el entonces presidente del Tribunal Supremo, Aaron Barak, que por cierto fue profesor mío en la Facultad de Derecho en Estados Unidos, empezó a agregar poderes al tribunal. Ahora, es muy complicado cómo lo han hecho. Lo han hecho de muchas maneras diferentes, pero algunos ejemplos deberían ser suficientes. Por ejemplo, en América, esto no es algo que la Corte hizo. Esto simplemente existe en América. Sabemos que el presidente, la rama ejecutiva, selecciona, nomina a jueces para la Corte Suprema. Luego pasa por la legislatura, que tienen que confirmarlos y finalmente se sientan en el tribunal. Pero aquí en el tribunal no eligen. Es al revés. Aquí hay un comité y porque se necesitan al menos 7 miembros del comité de 9 y 3 de esos miembros están en la Corte siempre tiene el poder del veto sobre quién se sienta ahí. Así que el propio tribunal autoperpetúa un conjunto de ideas trayendo a personas que están alineadas con ellos. Combinar esto con una doctrina llamada razonabilidad, que fue lo que se acaba de aprobar ayer, fue un ligero ajuste a eso. No hay normas en absoluto. No hay una constitución que te diga lo que está bien o lo que está mal. Solo pueden decidir anular los actos de la rama democráticamente elegida del gobierno. ¿No es esta una doctrina de la razonabilidad, algo que el Tribunal Supremo israelí inventó esencialmente por su cuenta? ¿Hay alguna ley aprobada por la Knesset que les permita hacer esto? Tienes razón, Gordon, la palabra razonabilidad realmente existe en otros países, por ejemplo, en el derecho británico, y lo que Barak hizo como presidente del tribunal, y lo hizo utilizando muchos términos que aparecen incluso en nuestra Carta de Derechos, y en nuestra Constitución, y en algunas de nuestras más históricas e importantes historias judiciales, toman estas palabras, pero luego las usan para representar cosas diferentes. Así que lo razonable aquí significa literalmente cualquier otra cosa que atraiga a un juez, lo que el juez crea que es correcto. Esa es la norma
reforma, así que no hay ningún estándar en absoluto. Y de nuevo, no son elegidos, por lo que cada lado está reclamando el manto de la prodemocracia. Eso es realmente lo que está pasando aquí. Están diciendo que es antidemocrático, es decir, los reformistas, los antirreforma, están diciendo que es antidemocrático otorgar demasiado poder a las ramas elegidas y los elegidos, porque no hay nada que los detenga. No hay constitución. Las ramas elegidas están diciendo que están tomando demasiado poder. Ni siquiera han sido elegidos, así que están tratando de encontrar un término medio aquí, pero por desgracia se están convirtiendo en un gran perturbador social. ¿Puede darnos algunos ejemplos de cómo el Tribunal Supremo utilizó la razonabilidad para invalidar la Knesset o invalidar al primer ministro? Claro, te daré un ejemplo, aún más atroz. Ha habido casos, conozco al menos 3, en los que habían cargos electos. Creo que hubo alcaldes, hubo elegidos a nivel local, y después de ser elegidos, un juez decidió, creo que no era razonable, que esta persona se le permitiera ser candidato, y por lo tanto, ya no es alcalde. Y no hay nadie que pueda apelar. Literalmente no está permitido que los funcionarios electos sean funcionarios electos. Esta es la elección del pueblo. Esto es algo, ya sabes, utilizamos la palabra tribunal, Tribunal Supremo, pero es una bestia completamente diferente. Es un poder completamente diferente al que estamos acostumbrados en América. Nos dirigimos a un enfrentamiento porque ahora la ley de la Knesset acaba de aprobar ayer diciendo tenemos que reinar en la razonabilidad. Esa ley está ahora frente a la misma Corte Suprema que creó el fallo en primer lugar. Entonces, ¿cuál es la predicción de esto? ¿Cómo esto va a terminar? Bueno, mi predicción es que se va a convertir en una gran batalla política porque tiene razón, 100% de razón. No hay un estándar de razonabilidad, ya hay peticiones para anular la ley. No creo que hayan utilizado la palabra razonabilidad, pero hay peticiones para incapacitar al primer ministro porque no les gusta lo que hizo. Es la misma forma en que trataron de hacer esto. Creo que con el presidente Trump utilizaron la palabra incapacitado en un contexto diferente. Hay una petición para anularlo por ser antidemocrático. Al final corresponde al tribunal tomar su propia decisión en función de lo que quieran. Si hubiera algo de racionalidad, si hubiera algo de honestidad aquí, el tribunal haría lo que está haciendo con Netanyahu, es decir, que tenemos que recusarnos. No podemos tomar esta decisión por nosotros mismos. Es muy poco probable que lo hagan. Llevan décadas acaparando más y más poder. Es poco probable que se alejen de esta lucha, así que, desgraciadamente, será llevada a cabo por aquellos que intenten provocar una lucha política en la opinión pública. Más adelante, los surcoreanos suplican al cielo día y noche por un país reunificado y una mirada a las penurias que sufren quienes viven en Corea del Norte. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Briskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano.
Desde que terminó la guerra de Corea en 1953, Corea del Norte se ha convertido en una de las dictaduras más peligrosas del mundo. En Corea del Sur hay un movimiento creciente que ora por la libertad de sus vecinos del norte. Esta es una de las muchas barreras que separan Corea del Norte y Corea del Sur. Esta barrera es para mantener alejados a los infiltrados norcoreanos. Hace 70 años se firmó un armisticio que dividía Corea del Norte y del Sur. Ahora, 70 años después, millones de coreanos oran por la reunificación del país. Todas las noches oramos por la liberación de ese pueblo coreano y todos los miembros del país deben gritar juntos por la libertad de ese pueblo coreano. Cada noche desde hace 17 años, de 10 de la tarde a 3 de la mañana, intercesores como estos del movimiento de oración Esther se reúnen para orar. El profesor Lee dice que tras enterarse del horror en Corea del Norte, le pidió a Dios que le diera su corazón para la gente de allí. Desde hace unos días no puedo comer, no puedo dormir, tantas cosas de Corea del Norte. ¿Qué está pasando allí? Detienen a los niños para que mueran. Así que decidí que hasta que los coreanos puedan escuchar libremente el Evangelio, los derechos humanos se recuperen, hasta ese punto hago todas las noches reunión de oración continua. Pero también muchos intercesores tomaron la decisión de continuar todos los días la reunión de oración durante la noche. El profesor Lee afirma que Corea del Norte, por desgracia, encabeza muchas de las peores categorías del mundo. Ocupa los últimos puestos en democracia, libertad económica y libertad de expresión. Es el puesto más alto en esclavitud, soborno y corrupción. Y es el número 1 en persecución cristiana. Durante décadas, Corea del Norte ha estado dirigida por un culto a la personalidad de 3 generaciones con millones de personas en su devoción servil. Así que no tienen oportunidad de escuchar el Evangelio, pero tienen que idolatrar a su dictador, por lo que debemos liberarlos de su esclavitud. Así que oramos por ellos. Dice que los campos de prisioneros se parecen a los campos de exterminio nazis. Estos toscos dibujos muestran parte del horror. Los guardias ponen a esta niña sobre el fuego y algunos prisioneros, muchos de ellos cristianos, son sometidos a experimentos químicos. CBN News entrevistó a 2 desertores norcoreanos que describieron cómo es la vida dentro del país, a menudo llamado el reino ermitaño. Ocultamos su identidad por su seguridad y la de sus familias que siguen en Corea del Norte. Llamaremos a esta mujer A, una de las pocas que han escapado de un campo de prisioneros. En los campos de prisioneros políticos, el 70% son cristianos. El delito de un cristiano es el espionaje. ¿Cómo es en las cárceles en los campos de concentración? Es tan duro, demasiado horrible, más allá de las palabras. En lugares como el campo de prisioneros de Jeonsong, se les asignan trabajos forzados y se les alimenta con una masa acuosa y podrida que apesta. Muchos se la comen y mueren. En lugares como la prisión de Jeonsong, las celdas tienen menos de 7 o 9 metros cuadrados y en ese pequeño espacio se hacinan hasta 35 personas. Como resultado, la gente muere todos los días. También son torturados. No puedo expresarlo con palabras. Entrevistamos a B mientras miraba a través de la masa de agua hacia Corea del Norte. En Corea del Norte no hay libertad en absoluto. Aunque en Corea del Norte no hay vallas de hierro, todo el país es como una gran prisión. No hay libertad de movimiento, no hay libertad para ver, no hay libertad para hablar, no hay libertad para oír, no hay libertad en absoluto. Ambos desertores nos dijeron que el COVID trajo un gran cambio al país. Muchas personas murieron de hambre debido a la grave crisis alimentaria y muchas personas se enfermaron y murieron sin recibir tratamiento médico. Oraron en el nombre de Jesús y los enfermos sanaron. Cuando la gente tenía fiebre alta por el COVID, oraban en el nombre de Jesús y la fiebre bajaba. Así, el nombre de Jesús se hizo muy famoso en Corea del Norte. Ahora los norcoreanos que antes creían en Kim Jong-un empiezan a decir que se puede confiar es en Jesús. A pesar de la represión, informan que la iglesia clandestina se ha duplicado desde el COVID hasta alcanzar 400,000 personas. Ahora difunden el Evangelio haciendo flotar botellas llenas de arroz, dinero y un USB con la Biblia y videos cristianos a través del lago hasta Corea del Norte. El profesor Lee cree que el muro entre Corea del Norte y Corea del Sur caerá como el muro de Berlín. Soy economista. Cuando veo la situación política, económica, no hay respuesta. Es tan delicada, tan compleja. Por eso pido más simplemente al Señor.
Tú eres la respuesta perfecta. Abre tu sabiduría. Entonces confío perfectamente en el Señor. Él está abriendo la puerta a esas Corea, por lo que hace que mi corazón esté más cómodo. Así que creo que su sabiduría adecuada abrirá la puerta, y creo que es milagrosamente. En el 70 aniversario de la división de la península coreana, el profesor Lee compara este momento con el de la liberación de los judíos de Babilonia. Pide a los cristianos de todo el mundo que se unan en oración para que el pueblo de Corea del Norte sea libre. Esta vez para gritar juntos, orar juntos, ayunar juntos. Entonces el Señor romperá el muro de Corea del Norte y destruirá la autoridad de la muerte sobre Corea del Norte, y el Señor salvará al pueblo coreano. Más adelante, reflexiones de una periodista que ha cubierto Oriente Medio e Israel durante 3 décadas, lo que ella ve en estos tiempos tumultuosos. Lo que sucede en el mundo es importante para nosotros. Si la sociedad se afecta, la iglesia también. Queremos estar cerca suyo con nuestras noticias, porque usted necesita estar informado. Acompáñame, soy Angie Zamora y esto es Mundo Cristiano. Mundo Cristiano se renueva, se refresca, pero su esencia sigue intacta. Seguimos a su lado con más información, más cerca y con más conectividad. Nuestra misión como periodistas es informarle con las últimas noticias de gran impacto para la Iglesia del mundo. Acompáñeme, soy Jonathan Villarreal, director de Mundo Cristiano. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 Hoy. Ahora más que nunca, los ojos del mundo están puestos en Israel y Oriente Medio. Phyllis Fredson, de Media Line, ha informado incansablemente desde esta región junto con su marido Michael. Su organización de noticias, a la que puede acceder en themedialine.org, se especializa en la cobertura imparcial de Oriente Medio. Recientemente habló conmigo en nuestro estudio. Phyllis Fredson de Media Line, me alegro de verte aquí. Nos conocemos desde hace muchos años. Tú y tu marido Michael fundaron Media Line en 1999, creo. Así que ha visto mucho aquí en Oriente Medio. Cuéntenos su perspectiva de lo que está pasando ahora y de lo que ha pasado en las últimas 2 décadas. Bueno, Chris, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que en cierto modo llevamos vidas paralelas. Y la realidad de lo que ha pasado aquí mucho no ha cambiado. Es triste decirlo. Creo que ves que ciertos desarrollos se mueven. Si nos fijamos, por ejemplo, en Arabia Saudí y en cómo están construyendo Noem, una megaciudad, en lo que está ocurriendo con las mujeres allí y en cómo intentan dejar que construyan sus propias vidas y alejarse de algunas de las viejas costumbres tribales. Miramos a nuestro alrededor, a lo que está ocurriendo en los territorios palestinos próximos a Israel y sabemos que el conflicto no solo no ha ido a ninguna parte, sino que parece haber retrocedido más de una década, porque yo personalmente recuerdo no solo haber cubierto eso, sino haber dirigido un club de prensa que reunía a periodistas israelíes y palestinos, 200 de ellos durante años, y es realmente descorazonador y ver que la gente utiliza los clubes para no unir a la gente, incluso en el periodismo, para hablar y celebrar actos para aprender. Has hablado de Arabia Saudí. ¿Tienes una perspectiva única del Oriente Medio tras los acuerdos de Abraham? Has estado en Bahrein y en los Emiratos Árabes Unidos y te has reunido con muchas de las mujeres de allí. Háblenos de esta relación.
Creo que la relación es muy interesante. Por un lado, hay mujeres que se reúnen y tratan de conocerse y también hombres, por supuesto, para hacer negocios. Y en gran parte se trata de un negocio, se mire como se mire. Creo que la parte de la paz de la que todo el mundo habla lleva tiempo, pero se construye a través de las relaciones. No es diferente de lo que acabo de decir del club de prensa, pero también hay muchos países en los que no se está difundiendo. E incluso algunos de los países del Acuerdo de Abraham, donde si el gobierno no es más fuerte en términos de dar luz verde a la gente, a su propio pueblo, y decirles, está bien, tenemos que cambiar nuestro libro de texto. Arabia Saudita ha hecho recientemente en términos de Israel. En última instancia, creo que eso cambiará realmente la visión de cómo están las cosas en Oriente Medio. Pero también hay que tener en cuenta que los estados del Golfo no son lo mismo que la región en su conjunto. Ya sabes, estás hablando de Irán, estás hablando de Qatar, hablas de Yemen, estás hablando de países como Yemen que tienen una pobreza enorme. Estuve allí, fui testigo de lo que ocurre allí e informamos sobre ello casi a diario. Hablemos de periodismo. Última pregunta. ¿Enseñas periodismo? ¿Haces periodismo desde hace décadas? Háblanos de dónde está el periodismo ahora mismo y hacia dónde espera que vaya. Creo que está en un estado calamitoso. Me entristece ver lo que vemos es periodismo. Tenemos un programa con 17 universidades que firman por créditos. Los estudiantes vienen a nuestra oficina en Jerusalén. También tenemos un programa a distancia y vemos que los estudiantes vienen y también a menudo no tienen una comprensión completa, en particular de esta región. Les ayudamos a mejorar el trabajo que han estudiado. Y nosotros, lo que es más importante es que aquí sean capaces de entender qué es la historia. ¿Cómo obtengo una fuente? Ninguna historia sale sin un mínimo de 2 fuentes. La mayoría de la gente no le dedica tiempo. Les preocupa más el clickbait. Tenemos que dar la vuelta a la situación. El reloj tiene que dar marcha atrás. Nunca tendremos una democracia si no tenemos una prensa libre que recordemos de hace generaciones, cuando el periodismo se creó como el control y el equilibrio del gobierno. Así que eso es fundamental para todo lo que tú y yo y cualquiera en este campo hacemos. Es un gran mensaje. Y Kol Hakavod, un gran respeto por lo que tú y Michael han hecho con Media Line durante estos años. Gracias. Más adelante, encontrar el amor y el matrimonio aún es posible, según Alisa Bin Shalom, la casamentera judía. Gracias por ver Jerusalén Deadline. Nos comprometemos a brindarle información imparcial desde Tierra Santa a través de transmisiones semanales, podcasts y medios en línea. Nuestra visión es llegar a millones de personas en todo el mundo con la verdadera historia de lo que está sucediendo en Israel y el Medio Oriente. Todo desde una perspectiva bíblica y profética. Esta es una gran visión y solo es posible gracias al generoso apoyo de personas como usted. Llámenos sin cargo al 1-800-700-7000 o visite cbn.com, Jerusalén Deadline, y haga su donación que ayudará a difundir la luz de la verdad sobre Israel en todo el mundo. ¿Ya viste lo completa que es la app de Superlibro? En esta Biblia encontrarás versiones en muchos idiomas. En español podrás encontrar 3 versiones. También está la opción que te permite escucharla sin tener que leerla. Y lo mejor es que puedes seguir escuchándolo con el teléfono bloqueado. Conforme vas leyendo, verás 4 iconos diferentes en medio de la lectura, que te conectarán con la sección de personajes, respuestas bíblicas, juegos y videojuegos que están relacionados al pasaje. ¡Qué útil!, ¿verdad? Y para hacerla mejor, tienes un buscador donde podrás encontrar tu texto favorito fácilmente. Si aún no tienes esta increíble app, puedes descargarla gratis en Android o iOS. ¿Qué estás esperando? Aprende más de la Biblia con la app de Superlibro. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida.
Disfruta en familia de historias de transformación, compasión y del poder de la fe para cambiar vidas. No te pierdas el programa y únete a Club 700 hoy. Recientemente emitimos una parte de nuestra entrevista con Alisa Ben Shalom del exitoso programa de Netflix Jewish Matchmaking. Alisa también fue un éxito entre nuestros televidentes, así que aquí hay más de esa conversación. Y puedes esperar más gotitas de sabiduría de nuestra amiga judía casamentera en los próximos días. ¿Se fía de lo que la gente dice de sí misma cuando le cuenta ya sabe quién es, sus antecedentes, etcétera? Lo que es muy interesante es que la gente suele ser demasiado crítica consigo misma. Te dirán todos sus defectos y los realzarán. Y también son excesivamente positivos, con todos sus rasgos positivos y con lo que son. Así que si te dicen, me encanta comer sano y hacer ejercicio, es una gran afirmación. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que hiciste ejercicio y cuándo fue la última vez que comiste chatarra? Y normalmente las cosas no están alineadas. Comer sano, pero hacerlo en mi estilo de vida no es tan frecuente como me gustaría. Sí, aquí hay otra. ¿Cuáles son las cosas más importantes que usted mira para determinar la compatibilidad? Nos fijamos en la personalidad. Tenemos que asegurarnos de que dos personas pueden llevarse bien y de que hay una chispa. De esa es la química que va a haber entre ellas y eso suele basarse en la personalidad. Y luego tenemos que ver cosas como ¿qué quiero en mi vida? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿A dónde quiero llegar? Bueno, una pregunta personal. Mi hija tiene 31 años. Tengo la sensación de que hay muchos desafíos para los jóvenes de hoy que tal vez no han sido desafíos hace 20, 30 años. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta únicamente esta generación para llegar a casarse? Uno de los mayores retos, pero también te voy a decir que es una bendición, es la tecnología. La tecnología está aquí y está a nuestra disposición y cuando se utiliza correctamente es extraordinaria, pero también nos hace darnos cuenta, wow, tengo tantas opciones en tantos lugares y entonces tendemos a frustrarnos y a tener un poco de lo que yo llamo parálisis por análisis. ¿Por qué debería elegirte? No lo sé. ¿Por qué? Porque tal vez haya alguien mejor. Y la verdad es que tal vez haya alguien mejor, pero podría estar a 3,000 millas de distancia y podría ser difícil poner algo en marcha. Así que elegir a tu persona y no tener FOMO, miedo a perderte a otra persona, es uno de nuestros mayores retos hoy en día. Sí, es importante ir a los sitios adecuados. Sin duda, es bueno ir a lugares un poco más centrados. Yo diría que son entornos de tipo matrimonial. Si vas a una clase o a un voluntariado, está muy bien. Si quieres casarte, si quieres ir a un bar, puede que consigas una cita, pero puede que no consigas un cónyuge. Yo intentaría centrarme en cosas que reúnan a personas que estén en su momento más serio de sus vidas. Bueno, eso es todo para esta edición de Jerusalem Deadline. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también puedes acceder al contenido de CBN a través de nuestras noticias y otras aplicaciones. No olvides suscribirte a nuestros envíos de correo electrónico para seguir recibiendo todo nuestro emocionante contenido. Soy Chris Mitchell. Nos vemos la próxima vez en Jerusalem Deadline.